Hola, para comentar sobre las distinciones que quiero introducir hoy, voy a comenzar con un comentario muy sencillo acerca de este libro, eh, El problema inverso de la teoría de la dispersión. Este es un libro que acaba de aparecer en una reedición de la editorial Dover, por lo tanto se supone que es un poco más barato que la edición original, que por lo que entiendo está fuera de prensa. Pues esta es una reimpresión. Se debe a la pluma de Agranovich y Marchenko. Vamos a describir de una manera muy grosera lo que es el problema de la dispersión inversa y de qué trata este libro de Agranovich y Marchenko. Imaginemos que tenemos un cañón y que disparamos nuestro cañón hacia un blanco. Entonces, cuando la partícula se acerca al blanco, vemos que sufre una deflexión. Interactúa con el blanco. El blanco tiene alrededor de sí un campo de fuerzas, descrito por un potencial. Vamos a suponer que es un campo de fuerzas potencial. Y por lo tanto, cuando la partícula que lanzamos se acerca al blanco, interactúa con el campo de fuerzas y el campo de fuerzas la dispersa. Ese es el nombre que se le da. Dispersa. Se dispersó la partícula, sufrió una deflexión, una dispersión. A partir de los datos de la dispersión, de hacia dónde quedó la bala que disparamos, nosotros podemos deducir cuál es el potencial y por lo tanto cuál es la fuerza, cuál es el campo de fuerzas que está ahí alrededor. Ese es el problema de la dispersión inversa. A partir de los datos de la deflexión o de la dispersión, nosotros tener la capacidad de encontrar cuál es el potencial de fuerzas que está ahí en el blanco, que lo está rodeando. Esto se hace mucho en mecánica cuántica y en teoría cuántica de campos, porque es la manera en cómo examinan al átomo, le disparan partículas y ven cómo se dispersan y entonces es como descubren las fuerzas fuertes, las fuerzas débiles, etc. Ahora bien, este libro en particular, El problema inverso de la dispersión de Agranovich y Marchenko, no es un libro de física teórica. La física teórica la voy a definir aquí en este momento como la física que construye modelos matemáticos de los procesos físicos. Modelos matemáticos de los procesos físicos a partir de las leyes conocidas de la naturaleza, ya descubiertas, las leyes de Newton, la ecuación de Schrödinger, etc. Esa va a ser la física teórica. La construcción, esa es su principal actividad, la construcción de modelos matemáticos de los procesos físicos. ¿Es eso lo que hacen aquí en este libro Agranovich y Marchenko? No. En este libro ellos no hacen física teórica. Ellos lo que hacen es física matemática. Porque en este libro Agranovich y Marchenko van a dar los detalles finos, van a demostrar que la manera en cómo se construyen soluciones, en este caso la famosa ecuación de Helfand-Levitan para construir el potencial inverso, para construir el potencial a partir de los datos de dispersión, esa famosa ecuación integral, por cierto, se puede encontrar una solución por los métodos que los físicos usan, métodos de la física teórica, pero esos métodos no son rigurosos, se hacen muchos pasos que en ocasiones son dudosos, se hacen integraciones por aquí, diferenciaciones por allá, se introduce esto, se introduce lo otro, y pues no se tiene mucha claridad sobre si eso tiene o no tiene mucha lógica. El caso es que se consigue la solución, como sea. Este libro lo que trata de hacer es encontrar las condiciones necesarias y suficientes para que se pueda realizar ese conjunto de operaciones y, de ser posible, ese conjunto de operaciones generalizarlas para tener un método general de construcción de las soluciones. Eso es la física matemática. No hace física teórica, no hace física propiamente dicho. La física teórica sí es física. Es la construcción de un modelo matemático. En eso consiste. En cambio, la física matemática consiste en tomar el modelo matemático y tratar de justificarlo rigurosamente a partir de ciertas teorías matemáticas para poderlo generalizar, para poder decir, ya podemos hacer esto. El ejemplo que siempre ponen, el ejemplo típico, es cuando Dirac introduce la función delta en la mecánica cuántica. Y resulta que la función delta, cuando se introduce, no tenía un riguroso aparato matemático detrás de ella hasta que lo introduce Lorenz Schwartz en su famosa teoría de las distribuciones. Y resulta que la función delta es lo que se conoce hoy como una función generalizada o una funcional lineal sobre un espacio de Hilbert.
Aquí, pues, eso es lo que vamos a encontrar. Física matemática. Entonces ya tenemos una distinción que hemos hecho, un matiz que hemos producido en la práctica de la física. Hay física teórica, que es la construcción de modelos matemáticos a partir de las leyes naturales y especular y encontrar soluciones por el método que sea, incluso por la suerte, por tanteos. Y la física matemática, que es encontrar esas mismas soluciones, pero justificando todos los pasos, dándoles teorización matemática. ¿Qué sería la física experimental? La física experimental es simplemente hacer experimentos para demostrar proposiciones teóricas, para demostrar, falsar o confirmar proposiciones teóricas. Es directamente enfrentarse a la experiencia. La física teórica es inteligir la experiencia, predecirla y ya dejarle al físico experimental a ver si encuentra lo que uno dice que se va a encontrar. Esa sería una distinción que tenemos en la física experimental, física teórica y física matemática. Faltaría la física computacional, que es utilizar modelos de computación que son diferentes a los modelos matemáticos, porque los modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales son para resolver con papel y pluma. En cambio, los modelos computacionales de la física son para resolver con computadoras, es hacer cálculo pesado, y primero se necesita transformar las ecuaciones diferenciales a modelos de redes, a modelos reticulares, para poder programarlos. Y eso es un problema. Entonces tenemos varias formas de hacer física. Física teórica, física matemática, física computacional, física experimental. Y aquí viene pues lo interesante de lo que quiero platicar hoy. Este es un libro de física matemática. Para hacer física matemática se necesita saber matemáticas. Para hacer física teórica se necesita saber matemáticas. Para hacer física computacional y física experimental también se necesita saber matemáticas. Hay varios libros y quiero comenzar con este, que es un libro antiguo, viejo, de 1932 de William Houston, que se titula Principios de Física Matemática. No es precisamente un libro de física matemática, y no lo es porque lo único que va a hacer es enseñarnos a aplicar ciertas matemáticas ya conocidas a la descripción de ciertos fenómenos ya conocidos, en la esperanza de que al observarse cómo se hace, uno pueda inferir ciertas reglas de construcción. No es de física matemática porque un libro de física matemática nos demuestra teoremas, nos enseña cómo se utiliza la tecnología matemática para demostrar las proposiciones de la física, demostrarla rigurosamente. Bien, vamos a encontrar otro en la misma colección, esta de McGraw-Hill, Introducción a la Física Teórica, de Frank G. Slater. Este libro, Introducción a la Física Teórica, después fue dividido en varios, lo cual es muy extraño. Si nosotros leemos el prefacio, encontraremos que Slater y Frank lo que quieren al presentar este libro de física teórica, y este sí es un libro de física teórica, nos enseña a construir modelos matemáticos de los procesos físicos. Dicen que lo que quieren mostrar en este libro es la unidad de la física. ¿Qué tipo de unidad demuestran? No lo dicen, hablan de la unidad de la física y que cuando se ve en varios volúmenes, pues no queda clara esa unidad. Sin embargo, este volumen luego lo van a volver 5 volúmenes, uno de mecánica, uno mecánica de los medios continuos, uno mecánica de fluidos, etc. Y se pierde esa idea que tenían en este volumen unitario, que es mostrar la unidad de la física teórica. ¿Qué quiere decir la unidad de la física teórica? Hay dos tipos de concepciones de la unidad en la física teórica. Hay una unidad metodológica y hay una unidad ontológica. Por unidad ontológica nos vamos a referir que con el mismo aparato teórico matemático de la física podemos describir uno y solamente un mundo, un único mundo, independiente de nuestras voliciones, independiente de nuestros deseos, un mundo más allá de nuestro yo. Es decir, es una filosofía realista. La idea de la unidad del mundo de la física teórica generalmente es realista, aunque la mecánica cuántica introduce ideas subjetivistas e idealistas, no. La unidad ontológica de la física es generalmente realista, es la descripción unitaria de un único mundo. Y eso es muy complicado. La unidad metodológica se refiere y se remite
a la unidad del método, a la unidad de método con el que se trata la física teórica, y ahí sí existe. La unidad ontológica no existe porque esa es mi creencia fundamental. La realidad está separada en diferentes, digámoslo así, en diferentes capas. Es como una cebolla. La realidad es como una cebolla. En cada capa es un espacio que se describe con ciertas leyes. Y cuando hacemos la transición de una capa a otra, ocurre lo que llamamos emergencia, que es una forma de denominar lo que no sabemos qué pasa. Algo pasa en la interfase entre una capa ontológica y otra, y se generan nuevos fenómenos que son descritos por leyes que no pueden describirse, son descritos por nuevas leyes. Es decir, cuando pasamos de una capa ontológica a otra, aparecen nuevas leyes y por eso no hay unidad ontológica. Pero sí puede haber unidad metodológica. Es decir, podemos tratar con ecuaciones diferenciales una capa ontológica y con ecuaciones diferenciales otra. Eso ocurre cuando hacemos la transición de la mecánica clásica a la mecánica cuántica. Simplemente no podemos describir el micromundo con las ecuaciones de la mecánica clásica, pero hay una barrera de transición. En esa barrera de transición, donde aparece lo que se denomina la mecánica cuántica primitiva o se describe semiclásicamente, como se denomina esa descripción de la etapa de transición, se describe semiclásicamente y llegamos a donde pues ya no hay descripción clásica, es el mundo cuántico que se describe por sus propias leyes, la ecuación de Schrödinger, las ecuaciones de Heisenberg o la teoría cuántica de campos o cualquier ocasión de onda que se esté usando ahí. Entonces podemos hablar de una unidad metodológica, eso es de lo que nos habla Slater aquí. La mecánica clásica tiene una unidad, partimos del punto, seguimos con el sólido rígido, pero ya en este caso es un sólido grande, extenso, es un cuerpo extenso y por lo tanto ya no es un punto masa. El punto masa se describe su inercia con la masa, el coeficiente de masa. En cambio, un cuerpo extenso se describe su inercia con el tensor de inercia. El tensor de inercia nos dice cómo está distribuida la masa a lo largo de la figura. Una vez que pasamos del cuerpo rígido, llegamos al cuerpo deformable y el cuerpo deformable nos lleva a los fluidos y a los gases. Y los gases nos llevan a la mecánica estadística a través de la hipótesis atomista. Nótese que la hipótesis atomista es una hipótesis ajena al formalismo inicial de la mecánica clásica. La mecánica clásica tiene por fundamento el concepto de masa, el concepto de fuerza, pero el hecho de que la realidad de que los objetos estén formados por micropartículas, no es algo que sea parte del aparato conceptual inicial de la mecánica clásica. Se introduce ahí. Y cuando se introduce eso, el atomismo, entonces entramos en los dominios de un nuevo concepto, el de la probabilidad, el de la mecánica estadística. Y generalmente aquí en estos libros, vienen introducciones someras a la mecánica estadística. Y la mecánica estadística nos habla de la posibilidad de explicar la termodinámica, ese concepto también ajeno a la mecánica clásica que es el concepto de calor. Entonces vamos viendo cómo se puede ir pegando todo. ¿Cómo se pega el electromagnetismo? También se introduce un concepto que no aparece en la mecánica clásica, que es la carga. Físicamente, ontológicamente no se pueden unir, son cosas diferentes, la masa y la carga, pero metodológicamente sí, porque son descritos por un grupo común, el grupo de Lorentz. El grupo de Lorentz se modifica la mecánica clásica para que pueda acomodarse al esquema del grupo de Lorentz, ese es el grupo de invariancia de las ecuaciones de Maxwell, el grupo de covariancia, perdón, de las ecuaciones de Maxwell, y entonces ya tenemos una descripción en función de un grupo unitaria de nuestro aparato teórico. Vamos a ver otro libro que tengo aquí que también se me hace muy bueno. Miren este. Física teórica de George Haas. Trata más o menos los mismos temas y muestra esto que les digo, aunque no lo dicen. El problema con estos libros es que carecen de sutileza teórica. No nos dicen lo que hacen, nada más lo hacen. Nos ponen mucha matemática, pero no nos explican hacia dónde quieren llevarnos con toda esa matemática, cuál es la unidad ontológica, cuál es la unidad metodológica. Simplemente apréndanlo y ahí luego vemos. Vamos al último libro que voy a enseñarles hoy. Este es una enciclopedia prácticamente, Modern Classical Physics. Aquí sí
vemos la aparición de un concepto unitario de descripción, es decir, se lleva a sus últimas consecuencias la idea de la descripción metodológica unitaria. Se introduce la descripción invariante de los procesos físicos a partir de ese principio metodológico que se funda en una intuición ontológica, que es el siguiente: los fenómenos físicos no dependen de su forma de descripción, es decir, no dependen de nuestra voluntad, no dependen del sistema de referencia, no dependen del observador, ocurren independientemente de nosotros, y la descripción debemos poderla hacer independientemente del sistema de referencia. Y se puede lograr con el formalismo de Cartan o con formalismos adecuados al espacio en el que se esté llevando a cabo el fenómeno. Y ahí entramos, pues, a una de las grandes ideas de la relatividad, que es cuestionar la forma del espacio. El espacio se da por sentado en la mecánica de Newton, se da como un hecho. El espacio es el espacio euclidiano, es euclidiano y se va a modelar euclidianamente, infinito isótropo en todos lados. Pero con el advenimiento de las geometrías no euclidianas, pues ya entra la posibilidad de escribir el espacio de otra manera, de no geometrizar la física, hacer físico el espacio, hacerlo un objeto de la reflexión física y de la experiencia. Hablar de experiencias respecto a la forma del espacio. ¿Cómo podríamos experimentar la forma del espacio? Eso es, pues, más o menos lo que entendemos por unidad en la física. Las ideas de unidad ontológica, las ideas de unidad metodológica. La física tiene una cierta unidad metodológica a partir de la construcción de un aparato matemático común, de una descripción común de los fenómenos. Esto es peligroso porque en ocasiones las ecuaciones nos llevan a hacer reflexiones muy importantes, son un medio de hacer reflexiones, nos permiten hacer analogías las ecuaciones. Voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un libro que se llama Gravitación y cogravitación de Oleg de Jefimenko. Jefimenko, siguiendo las huellas de Oliver Heaviside, aquí tengo el libro, está en teoría electromagnética. Este es un feo volumen de Chelsea American Mathematical Society, que ya los hace muy feos. Viene un artículo en el apéndice B. En el apéndice B viene un artículo, apéndice B, es este, a ver si se alcanza a ver. En el apéndice B, que se titula Una analogía gravitatoria electromagnética. La descripción, y eso es lo que nos va a decir Heaviside, de ahí surge su analogía. La descripción que se hace del campo electrostático con ayuda de la teoría del potencial es similar a la descripción que se hace del campo gravitatorio con la misma teoría del potencial. Recordemos, satisfacen ecuaciones de Poisson tanto el potencial electrostático como el potencial gravitatorio. Entonces, Heaviside empieza a reflexionar sobre el asunto e induce lo siguiente: ¿por qué no existir un campo cogravitatorio, como le dice Jefimenko? Un campo cogravitatorio análogo al campo magnético que acompaña al campo electrostático cuando empieza a ser un campo que se mueve en el tiempo, que varía en el tiempo. ¿Qué pasa si variamos en el tiempo el campo gravitatorio? ¿Empezará a haber el mismo tipo de flujos que en el campo electrostático? Bueno, eso es una cuestión experimental, pero aquí lo que nos está diciendo Heaviside nos está especulando acerca de una nueva experiencia. Eso es física teórica, pero aquí no hay ninguna matemática nueva. Simplemente se hace una analogía con una teoría ya conocida, la teoría electromagnética, que se describe con el cálculo vectorial, y se extrapola al caso del campo gravitatorio. Quizá existe un campo cogravitatorio, nuevas experiencias, nos está abriendo nuevas experiencias, está inteligiendo nuevas experiencias al suponer eso, y crea una aproximación al campo gravitatorio en el que se mueve con velocidad finita, porque recordemos que si metemos un campo cogravitatorio en analogía con el campo electromagnético, pues va a haber una suerte de corriente de Maxwell, de corriente de convección de Maxwell, de corriente de desplazamiento de Maxwell,
también en el caso del campo gravitatorio, y entonces el campo gravitatorio va a poder ser descrito por una ecuación de onda. Y esa es una de las primeras aproximaciones a la teoría de la relatividad de Einstein, hecha con una analogía. No pudo ir más allá. ¿O sí se podrá? Piénsenlo. Muchas gracias.